Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Criterios. Estamos en el lunes 24 de agosto. Soy Francisco Gómez y les doy las gracias porque nos acompañan de lunes a viernes a las 8 acá en el 8. Hoy tengo el gusto que nos acompaña en representación del Movimiento de Trabajadores Despedidos, Héctor Rodríguez. Venimos a hablar de un tema sensible, no sé si para bien o para mal, pero que ha empezado a generar bastantes pláticas, bastantes comentarios, mucha expectativa. Bueno, pero antes de eso, le doy la bienvenida a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Francisco. Un saludo a toda la audiencia y bueno, esperemos poder aclarar toda la información que se ha estado dando en torno a esta desmejora en la calidad del horario de trabajo para la clase trabajadora. Bueno, perfecto. Vamos a conocer sobre eso y la posición del MTD ante la propuesta de modificar la jornada laboral de 8 a 11 horas. Esto implicaría que se estaría disminuyendo a 4 días, si ni siquiera lo han aprobado y ya están protestando. No, necesitamos conocer. El señor ministro de Trabajo mencionó que no es esa la única propuesta, que hay más propuestas, pero esta es la que más está sonando y al parecer es la que van a promover. Bueno, ¿cuál es la posición del MTD? O primero, Héctor, explíquenos qué están proponiendo desde el Ministerio de Trabajo. Bueno, sí, primero que habría que aclarar es que no es la propuesta como, y en eso ya te venden la propaganda, 4x3 te dicen, ¿verdad? Sería que trabajas 3 horas. En realidad es 4x11. Esa es la primera falla que hay. Así? Son 4 días de 11 horas laborales. Entonces esa es la primera mentira que te están dando, porque el tema del tiempo de descanso, esa es otra discusión. Lo que hay en realidad es un 4x11, cuando en realidad en el mundo lo que ha estado ocurriendo es la tendencia hacia la reducción de la jornada de 6 horas, en algunos casos hasta de 4. Han habido diferentes ensayos en Europa, en los Países Bajos, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de esa parte. Entonces lo que hay en un primer momento, que por cierto no hay ningún estudio técnico, que es la primera base. Sé que ya tienen varias opciones y que ya las discutieron. Mira, aquí hay como varios elementos que debemos discutir. En primer lugar, que si bien es cierto, el Consejo Superior del Trabajo es la instancia donde se debe dirimir este tipo de debates, hay que decirlo que el Consejo Superior del Trabajo es un organismo cooptado por el mismo gobierno, igual que es el resto de instituciones públicas. El Consejo Superior del Trabajo está cooptado tanto por el gobierno como por la misma empresa privada. Ahí no tenemos la representación del sector laboral, que también tendríamos que hacer una discusión. Si queremos que realmente haya una discusión seria, técnica, científica de estas propuestas, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la mesa y una de ellas sería recomponer o hacer una nueva elección del Consejo Superior del Trabajo, para que todas las federaciones y confederaciones puedan participar en igualdad de oportunidades para optar a los puestos que corresponden al sector de la clase trabajadora. Dicho eso, hasta este momento lo que hemos tenido, y como ocurre con este gobierno, son una serie de declaraciones para mí desafortunadas, sacadas de la manga de la camisa, cuando el régimen entra en unas etapas de crisis. Yo no sé si es todavía por lo que ha hecho Univisión y El Faro. Lo que hacen es salir con ideas descabelladas sin ningún documento que la sustente. Este es el caso de la propuesta de hacer un cambio de 8 horas de trabajo a 11 horas laborales. No hay al respecto, por ahora, un estudio que nos diga sobre este documento, discutamos. No existe eso.
Lo que han habido son declaraciones desafortunadas del ministro de Trabajo. ¿Por qué desafortunado? Porque no ha hecho un estudio sobre lo que puede implicar para una persona, y ahí ya me voy a detener en el caso de la propuesta, para una persona que esté en un trabajo de repetición, por ejemplo, manejando una guillotina en la maquila por 11 horas, que es un riesgo laboral serio. Es decir, puede costarle un accidente laboral a una persona por la repetición que hay. Es decir, lo que aquí estamos hablando y lo que está en juego es el interés de la empresa privada de aumentar la explotación, aumentar la plusvalía a partir del sacrificio de la clase trabajadora. Ya en esto han habido, y yo para que no nos ocurra eso que está pasando ya en las redes sociales, Francisco, hay mucha gente que se va, compra las luces LED y dice, no, a mí me vendría bien 3 días. Sí, a mí podría trabajar en otra cosa. Decir que esta normativa de las 8 horas laborales tiene una lucha que fue de más de 100 años. En primer lugar, hay que recordar, y eso es importante, o sea, como dicen, el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. La primera propuesta que hubo sobre tener la distribución del tiempo para trabajo, para recreo y la familia y para dormir fue Robert Owen, un galés. Allá en 1817, Robert Owen, un empresario de esos socialistas utópicos, él propuso a la empresa privada de aquel tiempo distribuir la jornada o repartir el día en 3 jornadas. La primera de 8 horas de trabajo, la segunda para el recreo, el esparcimiento y la familia, y la tercera para el descanso, para dormir. Eso fue en 1817. Entonces, estos socialistas utópicos no encontraron mayor eco. De ahí viene quizás el fundamento principal de Robert Owen sobre el tema del cooperativismo. Entonces, ellos veían, o al menos Robert Owen en sus tesis planteaba la necesidad de humanizar el trabajo y que era necesario darle un descanso a la máquina humana. Fue hasta allí en 1866 que en la primera internacional Karl Marx retoma de los socialistas utópicos el planteamiento, esa idea romántica, porque Robert Owen decía que entre empresarios podíamos ponernos de acuerdo sin una lucha de clases para poder hacer esas transformaciones de las jornadas laborales. Carlos Marx dijo que no, que había que hacer una lucha por reivindicar lo que fuera la jornada de 8 horas laborales y que correspondía a la clase trabajadora hacer esa lucha en contra de los patrones, de los burgueses, o la clase capitalista en ese momento. Es decir, entre Robert Owen y Carlos Marx pasaron 49 años de una propuesta. En 1866, Marx hace la propuesta y lo que tuvimos como primer resultado fue la gesta heroica de los héroes y mártires de Chicago en 1886, es decir, 20 años después que Marx lo planteó en la primera internacional. ¿Cuál fue la lucha? Esa fue la práctica. ¿Cuál fue la lucha de los héroes y mártires de Chicago? De llegar a las 8 horas laborales. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Eran 16, 14, hasta 20 horas de trabajo continuas. ¿En qué momento se da el cambio? Tuvimos ahí un montón de muertos, gente que fue al cadalso, que fueron ahorcadas, pero no se logró, no se logró. En ese momento, la reducción a las 8 horas. Fue hasta 1915 que países de Latinoamérica como Uruguay institucionalizaron ya la jornada de 8 horas
Y en el caso de la Unión Soviética, que cuando se da la Revolución de Octubre en 1917, que también reducen la jornada a 8 horas. En el plano ya institucional, en el plano que ya se norma, la jornada laboral fue hasta 1919, cuando sale el primer convenio de la OIT. Ahí ya se reconoce la jornada laboral de 8 horas. Pero siempre con una lógica, Francisco. La lógica es que cómo el ser humano debe distribuir esas 24 horas que tiene el día de tal manera que pueda dedicarlo al trabajo, que es el que le da el sustento diario, pero también para la familia, para las relaciones sociales y para el descanso. Marx nos planteaba en aquel momento, ya en 1866, que la tendencia debía ser a reducir esa jornada de trabajo. Sin embargo, eso no prosperó. Pero digamos que logramos que a partir de 1919 nos quedamos con 48 horas de trabajo, con un día de descanso. Es decir, para recargar baterías, para hacer también cosas del hogar que son necesarias. La idea entonces para los marxistas es de la siguiente manera: un tiempo para trabajar, que no sean jornadas extenuantes, que no pongan en riesgo la seguridad de la persona. Luego dejamos 8 horas para dedicar el tiempo a la familia, para las reuniones del sindicato, pero no solamente para eso, para poder estudiar, para un crecimiento personal, para dedicar un tiempo al arte, a la cultura, a la filosofía misma. Es decir, otros dicen hoy día el ocio. No. El tiempo que el ser humano necesita también para su propio crecimiento. Esas son las otras 8 horas laborales. Y pues un merecido descanso de 8 horas laborales. ¿Qué ha estado ocurriendo en nuestro país con el caos vehicular? Bueno, yo estuve esperándote 2 horas, por ejemplo, hace un rato. No, son bromas. El problema del tráfico en este país, y es que Luigi Pirandello tiene una obra que dice no se paga, no se paga. Y entonces él hace un cuestionamiento. ¿Quién te paga las horas que permaneces en el tráfico, Francisco? Es decir, si tú trabajas en la maquila de San Marcos y vives en San Martín, el tiempo que te tardas en llegar del punto A al punto B son alrededor de 3 horas. Y 3 horas de retorno son 6 horas de viaje que no están dedicados a la familia, que además estás en un transporte colectivo que deja mucho que desear. Y cuando te vas a 11 horas de trabajo, lo que vas a tener son a seres humanos que van a ir con un alto estrés. Voy a detenerme para regresar al siguiente bloque con Héctor Rodríguez. ¿De qué estamos hablando? Hay una propuesta que ha hablado el señor ministro de Trabajo sobre, lo venden así, reducir los días de trabajo a la semana. Más no se dice que hay que aumentar las horas laborales de 8 a 11 durante 4 días. Pero de eso estamos hablando con Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Inmenso el gusto de continuar con todos ustedes en este lunes. Sean todos bienvenidos nuevamente
a ese espacio de criterios. ¿Usted quiere participar con Héctor Rodríguez? Bueno, lo puede hacer en las redes sociales, Facebook, YouTube, X, Instagram, estamos en TikTok. Lo retransmite Radio La RR, radio en línea, y por supuesto también en las redes sociales de Mix de Medios. Estamos en el Canal 8, televisión abierta en nuestro país. Héctor, digamos que no vive tan lejos, pero por lo menos de transporte, viviendo relativamente cerca, son 3 horas ida y vuelta, por lo menos, que uno se puede tardar. Si usted entra a las 8 de la mañana, tiene que salir máximo 6:30 si no hay ninguna eventualidad en el camino. Sale 4 o 5 de la tarde, entonces usted puede estar llegando entre 6:30 y 7 a casa a hacer determinadas funciones. El señor ministro, dentro de las cosas, ha expresado también, Héctor, que se tendrá un día más para dedicarle a la familia. ¿Será cierto? Mira, la familia no puede esperar. Es decir, las tareas educativas de nuestros hijos e hijas ocurren todos los días. Por tanto, el tiempo que debemos dedicar a su proceso de formación o a la atención de sus necesidades de salud es todos los días. No es, el día tercero yo lo voy a dedicar para ver todo lo de mis hijos. Es decir, no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de las relaciones sociales que se establecen entre seres humanos. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer notar que no hay ninguna lógica respecto a la situación que se está viviendo. Ya tú mencionabas sobre el tiempo que nos tardamos en este ir y venir. Aumentémosle otra discusión. Solamente en la ciudad capital el transporte colectivo te ronda en promedio la circulación hasta las 8 de la noche. En el interior del país eso no ocurre. Es decir, gente que venga de Santa Ana a trabajar a San Salvador, su retorno ya es un problema si sale a las 9 de la noche. Es decir, no va a poder ni pagar el autobús para llegar a la terminal de Occidente y mucho menos va a encontrar un transporte colectivo que lo lleve a la ciudad de Santa Ana. Entonces, ¿qué le va a tocar? Porque te venden una idea que te vas a ahorrar el transporte de un tercer día. Sí, pero si salís a las 8 de la noche y no has ordenado el transporte colectivo en este país, si por el contrario lo que hiciste fue desmantelar un sistema de transporte como el que operó entre Soyapango y El Salvador del Mundo, que dicho sea de paso, las estadísticas indicaban que movía alrededor de 1 millón de personas. Si desmantelaste esto, que es, digamos, de los puntos A y B, donde hay mayor gente de la clase trabajadora pernoctando, como es el caso de la ciudad de Soyapango, si no tenés entonces el transporte colectivo, que por cierto dicen que han comprado buses, pero yo creo que los están guardando y ojalá que no se les arruinen, porque ya tienen más de 1 año, ojalá que no se les arruinen, creo que los están guardando para sacarlos en campaña política, ¿no? Que estamos a las vísperas de esa campaña electoral. Entonces te van a vender otro poco de humo al respecto. Entonces lo que está ocurriendo es que con este cambio a 11 horas las personas van a salir a las 9 de la noche. Si no has regularizado el transporte colectivo, dime tú cómo vas a moverte entre San Marcos y la ciudad de Soyapango. No pongamos San Martín, Soyapango. Si ya no hay un microbús de la ruta 11 que te lleve al centro y mucho menos ninguna de las rutas que pasan por la ciudad de Soyapango. ¿Qué te va a tocar? Adquirir o contratar los servicios de un transporte privado, llámese Uber, taxis o cualquier otra forma. Entonces, todo aquello que está ocurriendo ahora, entonces, lo que vas a hacer es trasladar un gasto mayor a lo que sería el transporte colectivo. Pongamos otro elemento que complicaría a la clase trabajadora.
Ya hoy no vas a hacer únicamente el almuerzo fuera de tu casa. Serían 2 tiempos por lo menos. Al menos 2. Porque hoy vas a salir un poco antes, vas a salir a las 3 de la mañana, si antes salías a las 4, hoy vas a salir a las 3. Y vas a estar llegando a las 11 de la noche a tu casa. ¿Cuál es el logro para la clase trabajadora aquí? Aquí no hay ningún beneficio para la clase trabajadora. En primer lugar, los trabajadores lo que vas a hacer es llevarlos a una etapa de cansancio. Una etapa de cansancio donde van a tener accidentes laborales, va a haber una fatiga física, pero también mental. Gente que va a ir con alto estrés en el transporte colectivo o en sus vehículos, y de repente lo que vas a tener es una sociedad más violenta. Vas a tener personas que no les has revisado como corresponde de ley el salario mínimo en este país, que por cierto ya con el costo de la canasta básica, que el mismo Banco Central de Reserva nos da las estadísticas, y dice que, bueno, una familia obrera para cubrir sus necesidades de alimentación diaria se hace el cálculo sobre la base de 2 canastas básicas. ¿Qué ocurre? Hoy las 2 canastas básicas suman alrededor de $520, cuando el salario anda por 400, 430, hasta a lo sumo $450. Es decir, ya una familia obrera se queda debiendo solo para cubrir la canasta básica. Y si ahora le vas a agregar gastos de alimentación y de transporte extras, es decir, la calidad de la alimentación, ya nos decía Danilo Flores del CDC, que estamos consumiendo menos calorías y más carbohidratos. Sí. Es decir, estás viviendo de harinas. Entonces, ¿quién se beneficia de esto? La única que se beneficia es la empresa privada. Te va a explotar 2, 3 horas sin pagártelas en su calidad de horas extras. El único que se beneficia es el patrono. Esto no está mejorando la calidad de vida de un trabajador, y por el contrario, si ahora es joven, pero a los 45 años esta persona va a dejar de ser productiva. ¿Qué pasa entonces con esas sociedades? Más adelante lo que van a hacer es desechar a esa población arriba de 45 años para que no pueda incursionar en estos mercados laborales. Es decir, se pudiese entrar, Héctor, disculpe, también a las horas de nocturnidad. 1 a 2 horas podrían ingresar. Hay una cosa que hay que tener cuidado en esto, y es el hecho de que las nocturnidades el patrono debe pagar las extras. Si haces una modificación de ley, entonces vas a entrar a las 8 de la mañana, vas a salir a las 9 de la noche. Ahí ya, si hay una modificación sin hacer la consideración, allí el patrono ya no te va a pagar 2 horas extras. Y el otro turno va a entrar a continuación. Entonces, quiere decir que a ese otro grupo tampoco le va a pagar otras 2 horas extras. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Es el patrono que, en teoría, la nocturnidad es de la siguiente manera: entre 6 y 7. Una jornada es matutina y la otra es nocturnidad. Entonces, de 7 de la noche a 6 de la mañana. 6 de la mañana. Entonces, ¿qué sucede si ahora tú sales a las 9? Esas 2 horas no te las van a pagar. Y el otro tampoco se las van a pagar. Entonces, ¿quién gana? Es la empresa, que se reduce 4 horas. Aquí es donde está el truco. Estamos hablando de un ministro que está haciendo una propuesta de ley en función de los grandes capitales. ¿Pero y qué gana el Ministerio de Trabajo? Es que estamos hablando de regímenes que son neoliberales, que están en beneficio de los grandes capitales. ¿El Ministerio de Trabajo cuál es la función? Pues al parecer en este caso favorecer la plusvalía, favorecer la explotación de los grandes empresarios.
Ya FEACIES hizo una propuesta, por ejemplo, y a esas no les prestan atención. Dijo, mire, póngale una fianza a las empresas, porque se están yendo del país sin pagarle el pasivo laboral a los trabajadores. Se ha hecho las propuestas en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene mayoría este régimen? Sí, tiene mayoría ahí en la Asamblea. Sin embargo, a este momento, esas propuestas en favor de la clase trabajadora no han ocurrido. Las empresas se van de este país sin pagarte las indemnizaciones. Dijeron, mire, pongámosle un seguro a la empresa para que año con año también se pueda liquidar a los trabajadores. Y que cuando se va de manera intempesta, como ha ocurrido con muchas empresas, pues haya un remanente donde se pueda hacer uso de él para pagar las indemnizaciones de la clase trabajadora. Eso no ha ocurrido. El año pasado, FEACIES registraba alrededor de 15.000 trabajadores de la industria, particularmente del sector de la manufactura, que fueron despedidos, que las empresas cerraron y que no recibieron sus indemnizaciones oportunas. Por el contrario, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa? Ponerle gravámenes a aquellas donaciones que hicieron las marcas que trataron de compensar el daño que habían causado las empresas. Es decir, aquí estamos ante un ministro de Trabajo que está más pensando en función de los intereses del gran capital que en función de los intereses de la clase trabajadora. Y el Consejo del Salario Mínimo también adolece de una representación de la clase trabajadora. Es decir, si vamos a una instancia tripartita, realmente ahí no se va a discutir ni a negociar absolutamente nada. Ahí a lo que van a ir es casi en el mismo concepto de la Asamblea Legislativa, a puchar un botón, solo que ahí van a decir sí todos. Quien se beneficia son las grandes empresas que van por lo menos a llevarse un plus producto de al menos 4 horas de no pago de nocturnidades o, como se dice, de horas extras para la clase trabajadora. Vamos a hacer una nueva pausa. Está Héctor Rodríguez. Está confuso esto. Hay muchas cosas que se deben de analizar, pero sobre todo usted también puede hacer una autoevaluación de cómo sería esto. Un día menos de trabajo, pero jornadas mucho más extensas. ¿Qué implica? Hacemos una pausa. Ya regresamos en Criterios. Estamos de nuevo con todos ustedes en Criterios, lunes a viernes, 8 de la noche, reitero, a las 8, acá en el 8 estamos para compartir con todos ustedes. Héctor, 11 horas de trabajo, 4 días, 44 horas laborales. No es que se va a trabajar menos, No es que solo se va a trabajar. está redistribuyendo. Solo se está redistribuyendo las horas en beneficio de las grandes empresas. Es decir, aquí no se mejora con esto tampoco la productividad. Es decir, si por cada hora de trabajo en las metas que en una maquila pueda tener un trabajador de sacar 10 piezas, por ejemplo, por hora, al finalizar la jornada de 8 horas, saca 80 piezas. Hoy, como le agregan 3 horas, debe sacar 110 piezas. Eso es en la parte de las metas. No hacen ningún análisis diferencial de la fatiga a la que están sometiendo a una persona que ya se está alimentando mal. Es decir, hablábamos hace un momento, está consumiendo solo carbohidratos el ser humano. Y bueno, con las crisis que vienen de alimentos todavía podría ser la dieta alimenticia de nuestro país, podría ser una situación todavía más delicada, ¿no? Entonces, lo primero que debe revisarse no es someter al ser humano a jornadas extenuantes
de trabajo, primero debe revisarse cómo está el servicio del transporte colectivo. Primero debe revisarse cómo está el salario mínimo, si se corresponde o no con el costo de la canasta básica. Debe revisarse la calidad del sistema de salud en nuestro país, si va a tener la capacidad para atender todos esos casos de estrés, de fatiga física y mental que van a abarrotar tanto el Seguro Social como el sistema público. Tenemos garantizada esa cobertura. Mira, lo que está ocurriendo en nuestro país es que cada día vamos hacia la privatización del sistema de salud. Entonces, si no tenés garantizado un sistema de salud que le dé respuesta a la clase trabajadora, si por el contrario lo que estás haciendo es despidiendo médicos, pues entonces lo que vas a hacer es reducir la esperanza de vida de la población. Si nuestra esperanza de vida había subido a 70 años, pues lo que vas a hacer con esto, reducirla a 60 años. Y lo otro es que no le estás dejando el tiempo para su crecimiento espiritual a los seres humanos, o el crecimiento para las relaciones sociales, las relaciones interpersonales que deba realizar. No hay un tiempo para que pueda incluso fortalecer la misma organización sindical en este país. Lo que estás haciendo es prácticamente explotando o sobreexplotando esa máquina humana en la cual no has invertido, por cierto, porque vos agarraste esta máquina ya adulta, entonces por tanto no has invertido en los años de formación anteriores, y sin embargo se lo estás poniendo en bandeja de plata a la empresa privada para que la destruya en un corto periodo de tiempo. Es decir, lo que vamos a tener a la vuelta de unos 10 años, si esto llegara a ocurrir, es una clase trabajadora que va a estar prácticamente en una situación crítica de salud en un corto tiempo. Esa es una de las cuestiones que están a las vísperas de lo que realmente está haciendo el Ministerio de Trabajo. Es desafortunado, estamos frente, pues sí, a un gobierno de mafiosos. Es bastante complicado competir y dar propuestas contra un régimen que tampoco quiere oír. Nuestras propuestas sí son claras. Mire, bajemos a 36 horas, aumentemos el salario mínimo de acuerdo al costo de la canasta básica, aumentemos el periodo de circulación del transporte colectivo, mejoremos la calidad de lo que son los autobuses. Si eso ocurre, pues obviamente podría revisarse cómo se va a restablecer o cómo se va a distribuir las jornadas laborales. De lo que se trata no es de hacer más rico al rico, sino más bien de mejorar la calidad de vida de una sociedad. Ya países como Francia ha hecho reducciones desde hace un par de años a 36 horas de trabajo. Chile fue, en el caso de América, fue de los últimos casos que hemos tenido hace una década. Chile bajó la jornada a 40 horas. Es decir, en América ya tenemos también algunos precedentes que son los que debemos analizar cómo están esas relaciones entre la empresa privada, los trabajadores y el mismo Estado. Yo creo que en esto también lo nuestro debería ser un llamado de preocupación a la Organización Internacional del Trabajo. La OIT ha hecho sus estudios técnicos respecto a la calidad de vida que deba tener la clase trabajadora, y pues El Salvador es firmante de toda esta serie de convenios. Por tanto, toda reforma que ocurra no debe ser en desmejorar la calidad de vida de las personas, pero también no debe transgredir ni las leyes nacionales
ni los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado salvadoreño. En ese sentido, la OIT ya ha establecido una posición respecto a la necesidad de ir hacia la reducción de la jornada de trabajo, hacia las 36 o 40 horas, como ocurrió en Chile, y nuestro llamado sería a que esté vigilante de esa situación en el caso de El Salvador, y que además lo que deberíamos estar revisando, Francisco, es que el Estado salvadoreño cumpla con los mandatos de la misma OIT. Por ejemplo, el último mandato que estamos en proceso de revisión es el reinstalo de todos los sindicalistas que fueron despedidos sin respetarles el fuero sindical. Esas cosas son las que debe revisar el ministro. También ocurrió con los trabajadores de las empresas privadas de seguridad, que les ofreció que les iba a poner una ley que les favoreciera a los trabajadores, que eso sí están siendo sobreexplotados. El caso de los señores vigilantes de la seguridad privada trabajan de 24 a 48 horas corridas. Eso es inhumano. Y un día de descanso. Y un día de descanso. Entonces, eso es inhumano. Allí hay una sobreexplotación de esa empresa, de los dueños de esa empresa, a lo cual el ministro de Trabajo se hace del ojo pacho, de la vista gorda. Voy a hacer una nueva pausa. Miren, todo lo que deriva de una propuesta. Hacemos una pausa y ya regresamos. Hemos retornado a Criterios. Gracias a todos ustedes por mantener nuestra fiel sintonía. Díganos de dónde nos escucha, dónde nos mira. Unos solo le escuchan, otros ven, escuchan, otros, bueno, ahí de preferencia donde ustedes estén. ¿A dónde quiero llegar con esta plática que hoy tenemos con Héctor Rodríguez? A que sepamos o que le demos la mejor lectura posible a estas cosas. ¿Quién propuso? ¿Quién pidió esto? ¿De dónde surgió? ¿Fueron los trabajadores? Por eso te digo, o sea, frente a una situación de problemas que puedan estarle ocurriendo al gobierno, de repente te sale con cortinazos de humo sin una reflexión técnica de lo que pueda significar estos cambios de las jornadas laborales. Aquí no ha habido una propuesta de los mismos sindicatos, tampoco ha sido una demanda de algún sector de los trabajadores. Ha sido una idea medio trasnochada del ministro de Trabajo, quien de repente hoy se levantó de un lado de la cama y dijo: se me ocurre que podemos bajar a 4 días pero aumentarle a 11 horas laborales. Y luego dice, que se discutan y que se arman las comisiones técnicas. Es decir, primero se le ocurrió una idea trasnochada, descabellada, atentatoria contra la vida misma de la clase trabajadora, y ahora dice que se va a someter a discusión. ¿Ahí qué discusión va a haber, Francisco? Ahí no va a haber ninguna discusión. Es decir, aquí en este país no están ocurriendo discusiones. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, debería estar revisando qué pasa con los colegios privados, que ya trabajan 12 horas de continuo. Es decir, un colegio privado te recibe a tus hijos, ¿a qué horas? A las 6 de la mañana. Y tú tienes tiempo para poder ir a retirar a tu hijo, a tu hija, a las 5 de la tarde de ese colegio. Pero el maestro no se va mientras no se vaya el último niño. Es decir, el maestro, la maestra, se retira a las 6 de la tarde del colegio. Entró antes de las 6 de la mañana muchas veces, o pongámosle a las 6. Ya un maestro en este país está trabajando 12 horas. ¿Qué hace el ministro de Trabajo al respecto para ver cómo se mejora la condición salarial de este sector?
no está ocurriendo absolutamente nada. Es decir, aquí hay sectores que están siendo afectados seriamente sin que el Ministerio de Trabajo esté realmente prestándole atención. O estos jóvenes que están ahora en los call centers, mira, no tienen seguridad social, no están ahorrando para el retiro. Claro, cuando se es joven no puede preocuparte mucho la situación de salud y tampoco te va a preocupar mucho la situación del ahorro para el retiro de la pensión. Pero el Estado debería preocuparse. Es su función asegurar la calidad de vida de su población. Sin embargo, hay miles de jóvenes que están en estos call centers que no están, digamos, con un sistema de prestaciones sociales en este país. Todo eso del teletrabajo también es una población que realmente no está recibiendo las prestaciones de ley. Y lo mismo está ocurriendo ahora en el Doctor SV, donde nos dicen que hay alrededor, que por cierto ya no dicen que todos son médicos, sino que algunos, como dice el Colegio Médico, se ha confirmado que son estudiantes de 6º, 7º año de medicina y que están en Doctor SV alrededor de 1000 personas y están ellos trabajando jornadas continuas extenuantes sin prestaciones laborales como son el seguro y las AFP o el retiro de pensiones. Eso es lo que está ocurriendo en este país. A eso debería estarle prestando atención un Ministerio de Trabajo que se preocupara realmente por la calidad de vida de la clase trabajadora salvadoreña. Bueno, voy a hacer una nueva pausa para venir con la parte final. Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos del MTD, está con nosotros. Gracias a todos ustedes por continuar con Criterios. Estamos de lunes a viernes acompañándoles en la entrevista estelar del Canal 8. Esta producción es gracias a Mix de Medio. Así nos puede buscar en redes sociales también como Mix de Medio y en radio, la RR Radio en Línea. Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos está con nosotros acompañándonos en esta noche del lunes acá en Criterios. Bueno, Héctor, para finalizar el tema, y tengo un par de puntos aún que tocar muy rápidos, ¿esto cuándo se va a saber y realmente cuál va a ser el beneficio? Así en pocas palabras. Bueno, no hay... ¿Quiénes deciden para empezar? Pues sí, aquí quien ha tirado la primera piedra ha sido el ministro de Trabajo, ¿no? Entonces a él le corresponderá hacer públicos, como dijo cuando nos despidieron en 2019, que habían hecho sendos estudios técnicos para fundamentar nuestro despido. Cuando pedimos esos sendos estudios técnicos, le recuerdo al ministro, nunca encontramos esos estudios técnicos. Yo lo que le pediría en primer lugar es que haya en principio una revisión de la composición de lo que es el Consejo Superior del Trabajo, que se haga una nueva elección sin amaños, que le entregue todas las credenciales a las federaciones y confederaciones para que puedan concursar en una verdadera elección del Consejo y después entrar a hacer un análisis de estas propuestas. Es decir, del lado de la clase trabajadora tenemos propuestas. La nuestra es que bajemos a 36 horas la jornada laboral y vamos a fundamentarla en el proceso. Pero lo primero que nosotros pedimos es que cambiemos y que pongamos reglas del juego transparentes. Que el Consejo Superior del Trabajo se elija de manera transparente y democrática. Es decir, que a todas aquellas federaciones y confederaciones a las que les negó las credenciales para que no pudieran participar en la elección del Consejo, pues ahora debería entregárselas. Lo otro que debería estar haciendo el ministro de Trabajo es agilizando
el reinstalo de más de 500 trabajadores y trabajadoras sindicalistas despedidos ilegalmente por este régimen, y que la OIT les ha llamado a que les respete el fuero sindical y que los reinstale de inmediato. Es decir, teniendo esta mesa limpia en esas condiciones, pues vamos a una discusión. Lo nuestro está en esa línea, nuestros llamados van en el sentido de atender problemáticas que están aquejando a la clase trabajadora. Ya decía lo que está ocurriendo en Dector SV, en los call centers, con la seguridad privada de este país, pero también con las trabajadoras del hogar remunerado, Francisco. Nuestro llamado es a que se apruebe el convenio 189 para que las trabajadoras del hogar remunerado también puedan tener el derecho a un salario mínimo, a la seguridad social y al ahorro para el retiro, cosa que no está ocurriendo en este país. Entonces, nuestro llamado va en esta línea a prestarle atención a aquellas problemáticas que están afectando la calidad de vida de la clase trabajadora, y que posteriormente, si queremos, pues podemos revisar cómo se puede prorratear o distribuir estas horas de trabajo de tal manera que no atenten contra la salud física y mental de los trabajadores. ¿Cuándo se va a saber? Pues nosotros estamos desde ya haciendo estos llamados a que convoquen a la mayor cantidad de organizaciones sin discriminación. Ya nos ha ocurrido, la CNTS y otras organizaciones que conforman el MDCT han sido excluidas de estos procesos de la conformación, tanto del Consejo de Salario Mínimo como del Consejo Superior del Trabajo. Entonces nosotros lo primero que estamos haciendo es un llamado a que se integre a estas federaciones que conforman la CNTS, por ejemplo. Bueno. Entonces, eso es lo que estamos esperando, y si me das un minuto... Adelante. Hablamos del foro. Exactamente. Fíjate que nosotros precisamente hemos venido en una discusión sobre el tema de cómo está el sistema de protección social en nuestro país. Hicimos el 10 de julio el primer abordaje con los adultos mayores, con las personas con discapacidad y con las trabajadoras del hogar remunerado. Este jueves vamos a un segundo foro donde vamos a analizar el sistema de protección social en El Salvador, los impactos y desafíos para la población LGTBIQ+, y las personas que ejercen el trabajo sexual. Este foro se va a realizar el día jueves 27 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Estudios El Salvador, que está en la colonia Harrison. En buen salvadoreño, ahí por la terminal de Occidente, la 49, y por ahí se atraviesan para llegar al Centro de Estudios El Salvador. La invitación está hecha. Para quienes deseen acompañar, pueden revisar las redes sociales del MTD. Ahí van a encontrar el croquis para poder ubicarse en dónde queda este Centro de Estudios El Salvador, y ahí les esperamos a partir de las 8 de la mañana para discutir nuevamente cómo están la clase trabajadora que conforman este segmento de población, que son los LGTBIQ+, y las trabajadoras sexuales. ¿Es abierto? Es abierto. ¿Costo? Sí, no, ninguno. Vamos a tener las ponencias de estos dos sectores, y pues va a haber mesas de trabajo para enriquecer una propuesta que posteriormente, como Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, estaremos dando a conocer cómo restablecer el sistema de protección social universal en nuestro país. Bueno, perfecto. Qué exquisita plática, Héctor. Muchas gracias por reaparecer por esos lados. Gracias, tenía Francisco. Mucho tiempo en el abandono, nos tenía. Nos abandonan o no nos quieren oír. Ojalá que no se caigan en las redes sociales, porque de repente también hay fantasmitas que no quieren que nuestra voz llegue también a todos los rincones. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a usted, Héctor Rodríguez, en representación
del Movimiento de Trabajadores Despedidos del MTD. Hoy hemos dilucidado todo esto. Mañana la otra parte de la moneda. Vamos a escuchar la parte oficialista que dicen sobre este tema. Hasta acá llegamos. Soy Francisco Gómez. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúe con Canal 8 y Criterios. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.